ahora. Tenemos cifras actualizadas de esta jornada en el reporte sanitario. El Ministerio de Salud reportó 698 casos nuevos. Atención con eso. 39 decesos. La positividad, y este es el número que hay que destacar en esta jornada, llegó a 1,12%. Esta es la más baja en toda la pandemia. De esta manera los contagios llegan a 1.633.153, mientras que la cantidad de personas que lamentablemente han perdido la vida desde que la pandemia llegó a Chile ascienden a 36.605. Hay pacientes COVID en UCI conectados a ventilación mecánica que también llegan a su menor registro desde el mes de enero. En términos generales estamos hablando de muy buenas cifras. Positividad, como le digo yo, del 1,12. Se informaron de 54.422 exámenes PCR durante las últimas 24 horas. Casos activos a nivel nacional, 5.024. Es un buen momento de la pandemia, Constanza, y usted que está en la casa, por supuesto, pero, por cierto, hay que tener atención a lo que pase con la variable Delta. Ya hemos estado viendo en esta misma jornada nada más lo que está pasando en otros países que ya tienen a la variable Delta como dominante. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, para hablar sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Iván? Un agrado de saludar. Igualmente, Hola, doctor, y partamos por la cifra de positividad. Yo diría que lo más relevante, ¿no? El 1,12%. Hay que celebrar. La verdad, muy positivo, es muy esperanzador. Y además la tasa de contagiosidad, el R efectivo, el tiempo que demora, ¿no es cierto?, y a cuántas personas transmite, se ha mantenido por debajo de 1. O sea, la tendencia para la próxima semana al menos debería ser cifras todavía menores que las que estamos registrando hoy día, Iván. Ahora, esas buenas noticias que son esperanzadoras, como usted dice, doctor, no nos quitan la preocupación que hay, por ejemplo, por el aumento de los casos de variante Delta. Hay una preocupación porque cerca del 80% de los casos por COVID que han sido detectados en la frontera son por esta variante. ¿Cuánto nos debiera preocupar, sobre todo mirando lo que ha pasado en otros países que van como adelantados, más adelante que nosotros en la pandemia? No sé, Alemania, que acaba de declarar su cuarta ola. ¿Podemos esperar que eso ocurra también acá en nuestro país y, no sé, en septiembre nuevamente estemos con otra ola? Sí, es una muy buena pregunta, Connie, porque si vemos un ejemplo muy llamativo es el de Israel, donde tenemos que con un 58% de la población total y un 78% de la población objetivo están teniendo un rebrote de variante Delta de suma importancia, con gran ocupación de camas críticas, con aumento de la hospitalización de pacientes graves. No solo aumento de contagio, sino también de pacientes graves. En Estados Unidos, que es una potencia mundial con niveles de vacunación muy altos, por ejemplo, lo que se está viviendo en algunos estados, como Florida, como Texas, llevó, por ejemplo, a la Corte Suprema a dictaminar que las escuelas sí pueden exigir el uso de mascarilla, contrario a la posición del gobernador de Texas. O sea, está el mundo yendo en la dirección de tomar precauciones con la variante Delta, y en Chile, que ya hay casos de transmisión comunitaria y estos van en aumento, no debería ser la excepción, y es muy posible que en un futuro pudiera haber un rebrote. Mientras eso pasa y aumenta la vacunación, podría esa vacunación disminuir al menos en parte, doctor, la fortaleza de ese rebrote. Claro, pero también en nuestro país, por la época del año, hay un tema estacional que es bien complicado, porque por una parte estamos a ser complicado entre comillas, ¿no? Complicado en términos de lo que va a pasar con la pandemia, porque efectivamente nosotros tenemos tasas de vacunación que han ido aumentando muy importantemente. Se ha llegado, ya se ha superado el 80% de la población como grupo objetivo, pero estamos sin cuarentena. Por primera vez desde la pandemia en mucho rato no hay cuarentena en nuestro país, lo cual es una buena noticia. Pero viene septiembre
Y sabemos que con el desconfinamiento, y ya las cifras de hotelería dan cuenta, había en algunas regiones turísticas del país que tienen ocupación, como no se había visto hace mucho rato, sobre el 80% de reservas hoteleras. Y eso naturalmente va a generar mayor cercanía, mayor contacto físico. Incluso ahora durante esta jornada de votación hemos visto algún relajo en la medida sanitaria. Pensando en que países como los que usted habla, ¿no? Y otros que hemos visto, Alemania, Israel, como usted señala, el mismo caso Australia, ya empiezan precisamente con esta cuarta ola y con confinamientos nuevamente. Se va a presentar, entiendo, en la próxima semana el plan de septiembre, el lunes. Bueno, ¿qué podríamos esperar nosotros para la última parte del año, post 18 de septiembre? ¿Va a impactar, va a haber un rebrote nuevamente en nuestro país después del 18? Es una buena interrogante, Iván, y describes muy bien el escenario complejo que tenemos. La verdad es que Chile ha hecho bien las tareas en términos de vacunación. Sin embargo, la presencia de la variante Delta en nuestro territorio, no solo fuera el 70% de las personas que se le detecta algún virus al momento de ingresar, a pesar de todas las medidas, 70% de variante Delta de quien llega al aeropuerto de Santiago. Pero dentro de la región metropolitana y algunas otras regiones ya se ha secuenciado variante Delta de transmisión comunitaria. Es tanta la producción de partículas virales en la nasofaringe, tan alto que la contagiosidad es muy alta y esto puede generar un contagio que no es 1 a 1, sino 1 a 2 o a 8 personas que puede contagiar una sola persona contagiada. ¿Cuál es el problema? Y disculpa que me detenga un poquitito ahí, Iván. Tú me vas a entender. Si yo en vez de contagiar a 1,2 personas, contagio a 4, y esos 4 contagian a 4, proyectemos esto a 4 semanas más y las cifras que se pueden llegar son impresionantes. Eso significa, perdón, solo porque hemos estado en distintos momentos de la pandemia hablando de esto, que podríamos, pese a la vacunación tan alta que hay en nuestro país, que incluso ya se partió con la tercera dosis de refuerzo, como muy pocos países lo han logrado hacer, hay que reconocer eso. Son pocos países los que han logrado. Estados Unidos hace poco se subió a este carro, lo ha hecho Israel, en fin. No es tan frecuente que países estén ya con una tercera dosis de refuerzo, ¿no? Pero eso podría significar que pese a todo aquello, pese a que se mantienen incluso los toques de queda, que muchos cuestionan ya la función sanitaria que puedan tener, ¿no? ¿Para qué sirve sanitariamente hablando el toque de queda? Que todo el país está sin cuarentena, que tenemos, le repito la cifra, porque es una cifra que no veíamos hace mucho rato, 1,12% es la tasa de positividad. Pese a todo eso, podríamos volver a tener un rebrote y estar hablando de ocupaciones cada vez más críticas de manera compleja y podríamos estar hablando quizás de números de contagiados altos como vimos en junio, julio. Podría ser. La verdad es que alguna de las 6 lecciones que nos ha dejado Israel es que no basta la vacunación y que se requiere el complementar la vacunación con otras medidas que pueden ser incómodas pero que resultan necesarias. También Australia y Nueva Zelanda nos enseñaron que solo la cuarentena tampoco basta si no va acompañado de vacunación. Entonces, parte de las 6 lecciones que nos ha dejado la experiencia de Israel señalan que Chile debe actuar con cierta cautela. Atención, que Chile ha sido bastante audaz, ha habido voces en contra de la tercera dosis, voces importantes a nivel internacional. Claro. Y sin embargo, Chile se ha puesto en la cabecera de unos pocos países que han ido a la vanguardia con esta vacunación con tercera dosis, que es una de las cosas que también nos enseñó Israel. No basta con 2 dosis porque la inmunidad empieza a disminuir y una tercera dosis parece ser necesario, por lo menos en los adultos mayores. Doctor, usted hablaba del toque de queda, ¿cierto? Ya sabemos que Arica, por ejemplo, acaba de llegar al 80% de vacunados y eso hace que van a poder retrasar su toque de queda hasta las 12 de la noche. Solo está quedando la región de Tarapacá y la región metropolitana con toque de queda desde las 10 de la noche. Y uno se pregunta si todavía, sanitariamente hablando, es necesario tener el toque de queda a las 10 de la noche. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace? Que además que uno recorre en la región metropolitana y la verdad es que no tiene mucha cara de toque de queda después de las 10 de la noche. Hay una gran diferencia que hace y el sector gastronómico lo agradecería, pero pensando, claro. porque evidentemente si tú lo partes a las 12,
tienes una franja horaria nueva, que es la cena, que cuando termina las 10 ya no prácticamente. Que hoy día, claro, la gente además tiene que terminar de trabajar en los restaurantes a las 9 de la noche. Pero en términos sanitarios, digo yo, ¿hay alguna justificación o incluso ese temor que usted está diciendo a lo que venga después del 18 de septiembre en términos de un aumento, un nuevo brote que justifique mantener el toque de queda? Una pregunta muy inteligente. La verdad es, como tú bien señalas, la utilidad del toque de queda en sí mismo no está bien demostrado. Y mantenerlo en este horario, ¿cuál es la verdadera razón que yo creo que subyace detrás, que no se hace tan explícito? Es ser muy, muy insistente en la necesidad que los rezagados se vacunen para acceder a ciertas libertades. O sea, tenerlo como incentivo, es tenerlo como incentivo. Mantenerlo como incentivo, yo creo que esa es la razón. Claro. Ya, bueno, y ha ido resultando, porque efectivamente el problema en la región metropolitana es que hemos ido avanzando con los rezagados que se han ido a vacunar, pero todavía no es suficiente. Pero en las otras regiones sí ha habido ese aumento de gente vacunada y por eso han podido acceder a esta especie como de beneficio del toque de queda a las 12 de la noche. Doctor, hay un tema que todavía no hay consenso en la comunidad científica, bueno, como tantos otros, pero que para nosotros es bien relevante, que tiene que ver con la población infantil y las vacunas, ¿no? Vimos que recientemente el Instituto Butantan en Brasil y las autoridades sanitarias brasileñas no recomiendan la vacunación en menores con la vacuna Sinovac. Acá no se ha aprobado la Sinovac todavía para menores, pero uno también pensaría, mientras no esté toda la población cubierta con la vacuna, es bien difícil cortar esta pandemia, ¿no? Porque siempre que haya algún grupo de población, en este caso los menores, que no se puedan vacunar porque no se han hecho los ensayos clínicos, bueno, ¿cómo se va a cortar el hilo si sabemos que los niños pueden ser factor importante, vectores de contagio? ¿Qué va a pasar eso en el futuro inmediato? ¿Cuándo vamos a poder tener la seguridad y la tranquilidad de que los niños también van a vacunarse? Bueno, esa pregunta es muy clave. Nuevamente va directo a uno de los puntos clave. ¿Qué es lo que ocurre? Se han demostrado que los niños, Iván, transmiten un 40% más de infección en su casa. O sea, si un adulto se contagia versus un niño, el niño va a contagiar 40% más. Entonces, lograr reducir las infecciones dentro de los niños, poder tener la posibilidad de que ellos accedan también a la vacunación, puede ser clave en términos de parar la velocidad de contagio y evitar otro elemento que nos llegan dramáticas imágenes de lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos con las UCI pediátricas, con los niños enfermos, no solo ya de PIMS, sino de COVID y de un COVID muy grave conectados a ventilación mecánica, y que podría ser que si hubiera una nueva ola en nuestro territorio, las UCI de niños que atendieron adultos deban atender niños e incluso camas de adultos se puedan tener que volver a niños, porque esa es la población que esta nueva variante encuentra más susceptible al no tener vacuna. Bien, pues doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Intisa, le damos las gracias como siempre por estar con nosotros, que tenga un buen fin de semana. Oiga, solo para saber, ¿va a ir a votar? Ah, sí, pues. ¿Iba a ser candidato? Encantado, hay que cumplir con el deber cívico. Ya, perfecto. Sí, decían por ahí que usted iba a ser candidato incluso. ¿Es verdad? Sí, pues en las parlamentarias, es verdad. Yo creo que también puedo servir al país como médico. Eso no es no ni sí. No, está como los candidatos. No, pero doctor Ugarte. No, muy clarito, muy clarito. ¿Voy a ir a cantar al Festival de Viña? No, no canto. Canto pésimo. Y ni siquiera sabemos si es Viña. Claro. ¿Usted va a ser candidato? No voy a ser candidato, voy a seguir al lado de la cama de los enfermos. Ya, ahí en la... Porque traje blanco rinde a ese. A varios le ha rendido, doctor. Ya, pero espérese. Pero le ofrecieron la candidatura, ¿cierto? Sí, efectivamente. De allá o de acá. Pero también uno puede trabajar como médico y también aportar. Ya está bien, pero ya dijo que no. Doctor Ugarte, muchas gracias, que le vaya bien. Oye, y hace pocos minutos, gracias.